Fabuloso. Bien, amigos, amigas, bienvenidos a otra emisión de Control de Cambios, el podcast sobre las partes públicas de Internet. Yo soy una inteligencia artificial hecha por ChatGPT que está imitando a Javier Pallero, y del otro lado está el amigo Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Sí, yo todavía, gracias Javi, qué gusto verte, qué gusto escucharte. Yo todavía no he sido reemplazado por una entidad de inteligencia artificial. Espero pronto lograrlo porque hay muchas cosas que quisiera leer en ese tiempo libre que la inteligencia artificial me asignaría. Pero una de las cosas que me gustaría hacer más en ese tiempo libre sería hacer más control de cambios y conversar un poco más contigo sobre estas cosas. Y leer muchos más libros y hacer más cosas de las que siempre estás ocupado, ¿no? Sí, sí. Eh, Muy ocupado con el hábito de figurar intelectualmente, ¿sabes? Figurar intelectualmente, ¿qué sería eso? Hace tiempo como que escuché una buena broma de cómo, por ejemplo, Bill Gates o Obama, no sé qué, son como, bueno, hasta hace poco Bill Gates estaba retirado, ¿no? Y Ujú. Obama también es como un expresidente. Entonces todo el tiempo publican, estas son la lista de libros que estoy leyendo este mes, estos son los artistas que más me han gustado este año, etcétera, ¿no? Entonces como que están figurando en la conversación cultural y etcétera. Ah, claro, claro. No sé, sí. Sí, sí, es ser Siento una que... especie de fuente de conocimiento permanente. Ujú. Alguien Sí, que de yo admiro tastemaker. mucho, claro, sí, alguien que yo admiro mucho, que me gusta la vida que creo yo, que me imagino que lleva, es Cory Doctorow. Ah. Viste que Cory Doctorow saca libros de ficción, así, qué sé yo, de cosas que él escribe, de ciencia ficción Ujú, y cosas del estilo. Y también tiene como una curación de links que él va poniendo en su página, que creo que se llama ujú, pluralistic.net, y va tuiteando. Y por ahí mete unos hilos con unas reflexiones que son como un blog post, pero muy bien escrito, muy bien fundamentado, ujú. muy bien estudiado. Y yo digo, wow, qué increíble, me gustaría vivir esa vida, de estar todo el día leyendo cosas y viendo cómo las analizo, ¿no? Sí, debe ser agotador. Hablando de Cory Doctorow, hace tiempo, él de vez en cuando publica también en sus listas de cosas que más le han gustado ese año. En Ujú. términos también de esta mochila me sirvió, este cargador me sirvió. Ah, Y había mira. publicado como que, me acuerdo hace un par de años había publicado en el 2019. Me acuerdo porque tenía que ver con viajes, como cosas de viaje. Y había puesto como me gusta mucho esta marca de como ropa interior para hombres. Además, se seca rápido si quieres lavarla en el hotel. Si quieres lavarla en el lavatorio de una habitación de hotel. Y dije, Corri doctor, por favor, Consejos de ¿por qué lavar estás lavando? calzones. Bueno, ¿Por qué es lavando tu ropa en el baño de un hotel? pasa mucho, ¿eh? Claramente ¿No, viaja no, mucho, no lo hiciste nunca pero bueno. eso? Yo lo he hecho. No, no, no. ¿No has Yo lavado nunca tengo calzones en el el buen baño de un hábito. hotel? No, tengo el buen hábito de siempre empacar extra. Claro. Entonces, así me vaya por un día, empaco por 2 días. Si me voy por dos, me empaco por No, tres. claro, claro. Lo digo cuando se alarga un Esto, viaje, ¿viste? O por ahí alguna vez sí, tenés que lavarte no me ha tocado. algo. Creo que no me ha tocado, pero afortunadamente ya no viajo tanto. Pero sí, o sea, creo que me ha pasado algunas veces llegar sin maleta a algún sitio, ¿no? Ah, Sobre ok. todo quienes vivimos en Latinoamérica, si vas a un sitio lejos, en Asia o etcétera, siempre tienes que hacer más de una escala y siempre te pierden la maleta en el camino, ¿no? O sea, a mí me ha pasado ir a la India y estar los 2 primeros días sin maleta, ¿no? Y esto, entonces claro, no voy a lavar la ropa que traigo puesta, porque afortunadamente existen seguros para esto, entonces voy y compro ropa extra, ¿no? Mm, Entonces eso es lo peor, porque siempre terminas comprando ropa solo para ese momento, entonces tengo un montón claro. de, como, no sé, camisetas turísticas de sitios donde he quedado varado. Yo toco madera, pero todavía no he perdido jamás una valija en todos mis viajes. Lo único que te separa de perder una maleta es cantidad de viajes que hagas, Ujú. cantidad de veces que facturas maleta y cuántas escalas hagas, ¿no? Si haces una sola escala, hay menos chance. Si haces dos escalas, hay mucha más chance. Y si encima tu conexión es 1 hora o ese tipo de vuelos donde llegas a las justas, Ujú. al siguiente vuelo, hay una harta probabilidad de que si tú has llegado corriendo y como empujando una abuelita en el Ujú. camino, tu maleta no haya podido tener esa Eh, destreza. Entonces el destino favorece a los previsores. Y a la gente que vive en aeropuertos que tienen vuelos directos a muchos sitios. Claro, sí, sí, los que viven hiperconectados. Sí. Bueno, Miguel, uno de los temas que teníamos para conversar hoy con nuestra queridísima audiencia es aquel de, ¿qué serían? ¿Estafas virtuales o, Sí. o no llegan a ser estafas? Pero ¿qué pasa cuando uno utilizando sus medios electrónicos de pago, tarjetas de crédito, aplicaciones, etcétera, le salen las cosas mal? Es algo que Sí. es de interés para muchos de los que nos escuchan, de hecho en América Latina, particularmente en Argentina se utilizan mucho las wallets, las billeteras Eso de te iba a decir. bancos. ¿Qué usan ustedes en Argentina para pagar? Si tú vas a la bodega o no sé, alguien, imagínate, Sí. no sé, te
te vende algo, no sé, un par de audífonos por Facebook Marketplace. ¿Qué Claro. uso sería normalmente para intercambiar el dinero Mira, ahí? por lo general, aparte de la gente que se maneja en efectivo, por lo general se utilizan aplicaciones que son como si fuese una especie de wallet o de billetera virtual, ¿sí? Que la maneja una empresa financiera o un banco. En cualquiera de los casos tienen que estar aprobadas como intermediarios financieros por el Banco Central, que es la autoridad de Ujú. aplicación. Pero básicamente es una cuenta como si fuese una caja de ahorro. Y lo atractivo que tienen es que en un escenario de altísima inflación como el argentino, que es de casi el 100% anual, estas aplicaciones pagan más o menos alrededor de un 65% anual de interés. Entonces el dinero se te desvaloriza Ah, wow. algo menos, ¿no? Bastante Ujú. menos. O sea, Eh, digamos, el dinero que tú tienes depositado en esa billetera virtual Ujú. gana un interés año a año o por Exacto. periodos. Gana un Ok. interés con una tasa nominal anual de 65, 63 y medio, por ahí, va variando. Ujú. Justamente como un incentivo para que la gente tenga su dinero en esa wallet y no En en un esa banco. billetera. La caja de ahorro de un banco paga muchísimo Ujú. menos. Creo que paga el 10, el 12. Por, porque quienes desarrollan estas billeteras en Argentina no son exclusivamente bancos, ¿no? O sea, digamos, Ujú, no es que sea, no sé, el banco francés canibalizando ujú. su propio producto, No, cuenta de ahorros, sacándote una billetera virtual. claro, no suelen ser otras entidades que también hacen un uso financiero similar al de los bancos de tu dinero. Las más comunes, por ejemplo, son Mercado Pago, que es de Ujú, Mercado Libre, ¿no? Y hay otra que se llama, por ejemplo, Naranja X de la tarjeta naranja en Argentina, que es una entidad de crédito grande. Esa entidad de crédito, tarjeta naranja, tiene una tarjeta de crédito y se dedica a eso, a ser intermediario de pagos. Pero, por ejemplo, ujú. Mercado Libre no es eso, pero sí utiliza mucho dinero para hacer inversiones con esa plata que vos dejás Claro. durante un tiempo y maneja básicamente muchísima plata con los pagos dentro de la plataforma de lo que se ha vendido. Entonces, en muchos casos, vos solamente podés cobrar utilizando Mercado Pago, que es esta aplicación. Ujú, Entonces, tienen un pequeño mercado cautivo de dinero que queda depositado, digamos, y ellos, por supuesto, después lo invierten, ujú. lo hacen rendir. Y es costoso sacar la plata de esa billetera a una cuenta común y corriente? Usualmente es casi gratuito o gratuito. Ok. Porque justamente Qué es interesante tanta la ganancia de estas empresas que no necesitan cobrarte por claro. servicios como esos. Claro, qué interesante esta primera diferencia, porque quería comentarte una noticia que tiene que la leí en Rest of the World, que habla de una situación tanto en Colombia como en Perú. Ujú, Pero en Perú, por ejemplo, estas transacciones domésticas, digámosle, de intercambiar dinero entre personas, se llevan a cabo a través de billeteras virtuales. Pero hay muchas diferencias respecto a lo que me acabas de contar. Para empezar, las principales billeteras virtuales son productos de bancos establecidos. ujú, Entonces, normalmente, para que tú puedas intercambiar valor a través de esta billetera virtual, necesitas tener dinero en una cuenta de ahorros de ese banco, ¿no? ujú. Entonces, por eso te preguntaba, porque me parece impresionante que, claro, que tú puedas depositar una porción de ese dinero en este mundo virtual, porque en el caso peruano, por ejemplo, la aplicación más popular se llama Yape, que es del banco de crédito. Yo necesito tener si yo te voy a pagar 10 soles a través de Yape, esos 10 Ujú. soles tienen que estar en mi cuenta de ahorros previamente ya, ¿no? No viven en un universo aparte. Otra cosa que me molesta en Perú es que no son interoperables necesariamente, con Ujú. lo cual si yo tengo Yape y tú tienes la competencia, no podemos intercambiar. Me parece que en Argentina son interoperables por ley, ¿no? Todos. O hay una norma al respecto. Todos y funcionan con el mismo sistema que funcionan las cuentas bancarias, con el mismo Ujú. sistema de transferencias. Igual en Mercado Libre o en Mercado Pago o en Naranja o en esas aplicaciones, vos necesitas tener plata depositada también para Claro, pasársela a otra claro, necesitas persona. tenerla previamente, A sí. ver, no es una cuenta bancaria nominal, a ver, formalmente o de manera explícita, pero opera casi igual que una cuenta bancaria. Claro, equivalente a una cuenta Sí. bancaria. No te da crédito, Esto, por ejemplo, no entonces, puedes girar en descubierto, por así decir. ujú. Y bueno, lo otro que me imagino que también funciona en Argentina es que normalmente funcionan a través de un código QR, ¿no? Por ejemplo, si yo, Miguel, te quiero dar, no sé, 10, no sé, en Argentina será 1.000 pesos a Javier, tú me muestras un código QR que debe tener una dirección estática de tu billetera y yo Ujú, lo escaneo con la aplicación compatible y ujú, a través de esa manera puedo enviarte el dinero. ujú. Esto, y el artículo que leí tiene que ver con algo en lo que yo había pensado, o yo y mucha gente, me imagino, había pensado en esto en los últimos años, ¿no? En que finalmente lo que le muestras a la persona a la que le estás pagando el dinero es una pantalla que dice tu pago ha sido enviado, ¿no? Y Ujú. claro, en un universo ideal,
de la manera en la que probablemente están diseñadas estas aplicaciones es para que quien recibe ese pago tenga a su vez un teléfono donde está el pago escrito, donde está el pago, donde está la cuenta asociada que recibe el pago y pueda recibir una notificación o una alerta diciendo, sí, efectivamente, Miguel te acaba de depositar 10 soles, ¿no? Pero lo que leía era que, y eso es algo que pasa mucho en Perú, es que como tenemos un sistema financiero tan, no sé, menor de edad, tan incipiente, Ujú. esto, muchos negocios y muchos establecimientos comerciales, imagínate tú pones un sitio de medialunas en Lima, Ujú. muy popular, entonces tú pues no vas a que, no, no te da pereza o involucrarte con el sistema financiero y tener un terminal de pagos electrónicos para que acepte tarjetas de crédito, esto... Entonces tú le dices simplemente deposítame por Yape o por alguna de estas billeteras electrónicas los 15 soles que cuesta estas medialunas. Y normalmente lo que sucede, y yo lo he hecho muchas veces y debe estar sucediendo muchas veces por segundo en Lima, en Perú, es que la gente o por WhatsApp o por alguna aplicación de mensajería se intercambian pantallazos de que el pago ha sido realizado, ¿no? Y a veces yo, por ejemplo, voy a la bodega a la vuelta de mi casa en Lima y yo le muestro al empleado simplemente mi celular de que le acabo de depositar. El empleado muchas veces ni siquiera es el dueño de la tienda que tendría acceso al celular donde se puede verificar el pago. El empleado simplemente mira que algo sucede en un teléfono, ¿no? Ujú. Entonces yo dije, esto se ve como que se podría falsificar de vez en cuando, ¿no? Bien podría ser que yo le muestro varias veces la Ujú. misma pantalla a alguien diciéndole, mira, te he depositado. Pero lo cierto es que esa pantalla tiene el dato de la hora y tiene el dato de la fecha, ¿no? Entonces no es que yo pueda volver a usar. Como mínimo, una persona que imagínate, yo soy empleado de una bodega y viene un tipo muy vivo y quiere decirme, yo Sí. ya pagué esto, y me muestra un pantallazo, yo puedo ahí mirar la fecha y la hora, ¿no? Lo Ujú. que comentaba este artículo de Rest of the World es que ahora, al parecer, hay una industria de aplicaciones para Android, al menos se menciona aquí, que te permiten fabricar esos pantallazos, ¿no? Entonces yo pongo, Mm. haz de cuenta que yo le he depositado a Javier Palero tal día, tal hora, genérame un pantallazo falso y yo te lo puedo mostrar o te lo puedo mandar por WhatsApp o te puedo hacer cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, claro, se aprovechan del hecho de que estas aplicaciones están diseñadas de uno a uno. No tienen, digamos, no tienen un sistema administrativo que le permita al negocio Ujú. eh, darle un terminal a su empleado para que pueda verificar la veracidad de las transacciones, ¿no? Por ejemplo, mis Mm. papás en Perú ellos tienen una clínica de salud, Sí. y ellos tienen este problema también, porque ellos aceptan, entre otras cosas, aceptan tarjetas de crédito, etcétera, pero mucha gente no tiene tarjetas de crédito, ni de débito, ni cash, y mucha gente quiere pagar por esto exclusivamente, lo cual a mí Ujú. me parece horrible, pero mucha gente quiere pagar por esto exclusivamente. Entonces, claro, hay una secretaria, un secretario que toma los pagos, pero esta persona solamente tiene que mirar el pantallazo y tiene Solo que puede llamar a mi fiarse del, papá. del pantallazo, Claro, digamos. y Ujú. llamar a mi papá, preguntarle, oye, por si acaso están depositando algo. Eh, ¿Por qué? Claro, Porque la para que tu alternativa es, papá vea en su aplicación si ha claro, entrado el pago, digamos. claro, porque mi papá, Ujú. digamos, tiene el celular donde está Claro, la sí. aplicación administradora de esta billetera, ¿no? Ujú. No existen como nada como... no, porque la alternativa sería que el secretario o secretaria tenga la aplicación administradora, con lo cual podría disponer del dinero, ver los saldos, Ujú. etcétera, ¿no? O sea, yo Acá creo que es pasa un eso. problema de que se está usando algo demasiado simple Ujú. para casos cada vez más complejos. Y eso es normal, eso ha pasado muchas Ujú. veces. Y de hecho, estos bancos en Perú y en Colombia saben que se viene usando a través de esto, ¿no? El hecho de que existen estas aplicaciones para falsificar pantallazos también Sí. es parte de eso. Pero en este artículo se comenta que los bancos están tratando de lavarse las manos y decir, esto es un problema de educación financiera de las personas, de que las personas deberían entender que un pantallazo puede ser fabricado sintéticamente y que por ende no basta con que se fíen de esa manera, tendrían que ir al celular y mirar, ¿no? Pero claro, Ujú. al mismo tiempo no ofrecen soluciones para que las personas puedan delegar estos privilegios de visualización y no de consumo y lo que sea en Claro, estos entiendo, entiendo. terminales. Por ejemplo, aquí en Argentina también pasa lo mismo. Cuando vos vas a la panadería a comprar las medialunas, justamente. Que hecho ese paso hace mucho que no compro. Ahora me hiciste dar hambre. Mucho Pero calor. voy a ir hoy. Y, by the way, eso no hace tanto calor. Está muy fresquito, así que está especial para mate y Mm, medialunas. Y, claro, cuando vas a pagar acá, casi siempre la persona que está en la caja tiene un celular donde han cargado ahí el usuario de la plataforma
Ujú. del lado que recibe. Entonces el usuario de Mercado Pago o algo así lo ven. Debe haber una forma de administrar también vía web, porque muchas veces también tienen abierta una pantalla de navegador en donde les aparece el Y ahí pago. lo miran, claro. Entonces ahí tienen para verlo en una pantalla de Ujú. navegador, que yo Sí. supongo que debe ser con la propia credencial del usuario individual, Ujú. ¿no? No creo que haya una delegación a tercero, digamos, pero de último, por lo menos si te comes el riesgo de compartir tus claves, el empleado puede ver ahí que se ha Sí. entrado el pago, ¿no? Yo tengo una buena impresión de Mercado Pago. No es por reventarle cohetes a los billonarios, pero creo que hacen las cosas bien, al menos Sos, tecnológicamente. No sos me empleado sorprendería. de Galperín. Acá lo Ahora odian. sale acá la publicidad, ¿no? Sí, 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 sí. Esto, Si de quieren, pronto la tasa es Mercado Libre, claro, ¿no? claro. Pero esto que, claro, para nosotros es fácil pensar que alguien puede fabricar un pantallazo, etcétera. A mí lo que más me decepciona de todo esto es Ujú, que los bancos escapen de asumir responsabilidad en esto, ujú, porque creo que también quizás no es un problema de educación financiera, pero es un tema de responsabilidad tecnológica. Tú desarrollas una plataforma, un ujú. producto, un servicio que claramente está siendo explotado de una manera que afecta a tu propia base de usuarios, Pero ¿no? ¿cuál es Si alguien es... tu problema? Es que es demasiado fácil entonces. Debería haber que una, como dicen los diseñadores, fricción, quote unquote, está haciendo comillitas. Eso, claro, o por ejemplo, imagínate que yo pueda, a través no sé, una solución sencilla sería, ¿qué pasa si mi papá, por ejemplo, en Ujú, la configuración de su teléfono puede decir, mira, cada que haya un nuevo depósito, gatilla un mensaje de texto ujú, a este número celular, ¿no? Y ujú. ese es el número celular que tiene la secretaria en la clínica, ¿no? Entonces, de esa Claro. manera, la secretaria, si mi papá está en un avión o está durmiendo, lo que sea, puede saber que efectivamente el Ok, depósito ha bien. sido realizado, Sí, que haya ¿no? más y mejores métodos de confirmación de transacciones, por Ujú. ejemplo. Que es un problema de diseño, es un problema de O de diseño alertas, ¿no? que ¿Viste está... como las tarjetas pueden tener un límite de gasto que vos le podés poner? Que vos Ujú. también puedes poner un límite de débitos, por ejemplo, por si alguien se Sí, apodera de tus claves. Por supuesto, sí, doble factor de entonces, autenticación y todo eso, ¿no? sí, pensaba en esto a propósito de algo que te comenté antes de empezar el programa, que también quería traer a compartir, era que a mí eh, hace poco me usaron los datos de la tarjeta para hacer un montón de transacciones, ¿no? Y esto ¿Dónde? es algo que ¿Allá en suena Canadá o en Perú? en Perú. Yo Ujú. vivo en Canadá, pero todavía tengo una tarjeta de crédito en Perú eh, que uso para pagar algunas cosas en Perú y también para pagar en dólares Ujú. americanos, porque en Perú nos permiten tener tarjetas en dólares americanos. Entonces yo lo cargo, todo lo que es en dólares americanos lo cargo en esa Lo tarjeta estás para... diciendo para burlarte de los argentinos que no podemos jamás hacer No, no, eso en la no, pero vida? es que Ah, esto es muy interesante, Javi, porque por ejemplo yo acá en Canadá, no sé si en Canadá, pero en la mayoría de lugares, si tú tienes una tarjeta de crédito, tú solo puedes tener un balance o un debe sí, en la moneda de tu país. En claro. Perú, Ujú. la mayoría de tarjetas de crédito, bueno, tienen un debe en soles y un debe en dólares, que tú pagas de manera separada. Entonces, Claro, acá también, pero te tenés que especificarlo para pagar los dólares. O ujú, pagar con claro. dólares que tengas en tu cuenta, que son súper escasos y difíciles de conseguir. Entonces la mayoría de la gente especifica la deuda en dólares de modos bastante inconvenientes a veces. Sí, sí. Entonces, a mí lo que me molesta es porque muchos bancos lo que hacen es, si tú pagas algo, por ejemplo, si yo pagara mis cuentas en dólares americanos con mi tarjeta de Canadá, el banco no solamente me aplicaría una conversión absurda de Ujú. dólares americanos a dólares canadienses, sino que además me cobraría 2,5% plano Ujú. de lo que se ha consumido como Ujú. una comisión por usar una divisa extranjera, Mira, ¿no? bueno, está Entonces, bien, sí, todo es lo que similar yo en otros lugares. entonces, todo lo que yo consumo, digamos, en dólares americanos es más caro si lo hago con mi tarjeta canadiense. Entonces, por eso Ujú. tenía la de Perú. Y la tengo hace muchos años. Y bueno, va. La cosa es que a mí, de vez en cuando, me pasa esto: que me usan los datos de la tarjeta de crédito. Pero ¿cómo? ¿Y Y, por qué de vez en cuando? No entiendo, algo está muy mal ahí. pero es que yo creo que es normal. O sea, a mí generalmente me parece normal. Ni siquiera me espanta. En Perú, em, todo el tiempo te ofrecen seguros contra fraudes en tarjetas de crédito, etcétera, y yo los rechazo todos porque yo tengo una fe bastante sólida, así como tengo una fe bastante sólida en Mercado Libre, tengo una fe bastante sólida en el sistema de tarjetas de crédito. Me parece genial. O sea, Sí. me parece que Visa, Mastercard, quien sea que inventó las tarjetas de crédito, le añadió un montón de fricción a nuestra vida, pero
fue para bien. O sea, nosotros pagamos un precio no barato por ese servicio, pero un servicio bueno e importante. Porque, por ejemplo, para volver al ejemplo de las billeteras, ¿no? A la gente le gusta usar las billeteras, los negocios prefieren usar esas billeteras electrónicas porque la transferencia de dinero es inmediata. Si tú en tu negocio de medialunas recibieras pagos con tarjeta de crédito, pasaría una cantidad de días, que a veces es poca, a veces es mucha, hasta que el banco valida la transacción y te envía el dinero que has recibido, ¿no? Además que tú tendrías que pagar una comisión, intermedio, etc. Claro. Entonces, este periodo es súper importante porque normalmente las tarjetas de crédito tienen dos momentos. Un momento en el que se autoriza la transacción y un momento en el que se liquida la transacción. Entonces, a mí lo que siempre me pasa es que, como tú me imagino también, o como mucha de la gente que nos escucha, yo compro un montón de cosas por internet y normalmente la forma en la que compras cosas por internet es meter tu tarjeta de crédito en sitios, ¿no? Y estos sitios pueden ser de sitios tan establecidos como, no sé, si te suscribes a Netflix o a YouTube, o sitios, no sé, un poco más independientes, un poco más, una pequeña cafetería que le estás comprando y usa su propia pasarela de pago, tú le estás dando tus datos de tarjeta a esa cafetería o a ese lugar, Claro. ¿no? Entonces, yo creo que en un horizonte temporal de 1, 2, 3 años viviendo esta vida, tarde o temprano, alguno de esos negocios a los que le has dado tus números de tarjeta de crédito los va a perder, va a ser hackeado o lo que sea, ¿no? Entonces, a mí eso me pasa de vez en cuando, pero la otra cosa que hago es que tengo como muchas alertas cada vez que sucede una transacción en mi tarjeta, entonces me doy cuenta inmediatamente. Hace muchos años, hace 3 años, la última vez que me pasó esto fueron unos pasajes de Avianca por 700 euros, que llamé inmediatamente al banco y ahí nomás se bloqueó todo. Nunca tuve que pagar nada. Y esta vez me pasó hace un par de semanas, en donde entre la 1 de la mañana y las 10 de la mañana de un domingo se verificaron 28 transacciones de Rappi, que es esta empresa colombiana de delivery. Esto, que además Rappi tiene, es un competidor en Latinoamérica de DoorDash o de Grubhub. Tiene un sistema de membresía en el cual si tú te afilias, te cobra todos los meses. Bueno, yo estaba afiliado a eso cuando vivía en Lima, ahora ya no. Pero claro, mis datos de tarjeta de crédito quedaron en Rappi. Y es muy interesante porque los montos, se hicieron 28 transacciones por montos muy pequeños, pero con una diferencia de minutos, ¿no? Por 20 soles, 6 soles, 9 soles, 6 soles, 37 soles. Acá los tengo. Entonces, claro, este claramente es un patrón anormal para un banco, ¿no? Un banco debería de darse cuenta de nadie en su sano juicio consume 28 cosas entre la 1 y las 10 de la mañana por tan poquito dinero en un mismo negocio, ¿no? Normalmente los bancos, ellos se jactan de tener como todo un aparato de inteligencia. Ahora mismo debe haber gente en los bancos en Perú viendo cómo explotar la inteligencia artificial para prevenir el fraude. Pero no obstante, son incapaces de detectar este tipo de patrones de consumo. Es una locura. Y cuando llamé a quejarme me dijeron que sí, que incluso habían hecho más consumos, pero que algunos ya los habían negado. Y solo se detuvo cuando yo me di cuenta de esto. Me desperté a las 10 de la mañana, vi que había 28 consumos y bloqueé la tarjeta, llamé, etcétera, ¿no? Solo se detuvo porque yo la bloqueé. Ellos, cuando los llamé, se jactaban de que de que ellos habían rechazado algunos de estos, porque eran como 40 originalmente y al final solo habían pasado 28. Bueno, la cosa es que me quejé, al final o sea, no me van a cobrar ese dinero, todo bien, actué rápido, pero la otra cosa que quería comentarte era la carta que recibí del banco como resultado de la queja. Eso me da mucha risa porque, claro, esto en Perú se llamaría un reclamo. Hay como un marco legal para hacerlo. Yo hice el reclamo. Ellos respondieron dentro del periodo. Pero quiero leerte la carta. Porque, claro, la carta es casi como si ellos me dieran un regalo. Como dice, como eres tan buen cliente, vamos a elegir no cobrarte estos 400 soles. Claro, como que te lo hacen de favor y no porque es lo que corresponde, digamos. Sí. Pero acá, quiero leerte este párrafo. Dice, lamentamos que hayas tenido que pasar por esta situación. Analicé, lo escribe en primera persona a alguien, tu solicitud y me alegra comunicarte que el resultado es favorable. Basándonos en lo que indicas, es probable que hayas sido víctima de un fraude digital, en el que, a través de una red wifi pública, una tercera persona tuvo acceso a tus datos confidenciales. Ah, no, fabuloso. Por medio de la web de un comercio te solicitaron los datos de tus cuentas bancarias. Esto causó que la persona mencionada pueda obtener la información necesaria para realizar operaciones en tu nombre. Entonces, claro, acá empezó lo que a mí más me subleva, que yo entiendo perfectamente por qué me ha pasado esto. Yo le di mis datos
de tarjeta de crédito a Rappi. Sí. Rappi, digamos, es una empresa colombiana. No sé si Rappi ha sido hackeada y se robaron los datos de la tarjeta de crédito. No sé si alguien suplantó a Rappi como vendor en su plataforma de pagos, etcétera. Pero entonces para mí el problema ha sido que Rappi perdió mis datos. Y desde el momento en que Rappi pierde mis datos de tarjeta de crédito, claro, esos datos los puede tener cualquiera. Entonces lo que correspondió fue cancelar la Sí. tarjeta, que me den un nuevo plástico y ya está. Pero esto no se... o sea, la explicación que me dan yo creo que es una oportunidad perdida del banco para explicar a la gente cómo funciona una tarjeta de crédito, para esto de la red de wifi pública o por medio de la web del comercio. Eso no es solicitar ciencia los datos de ficción, lo de cuentas la red wifi bancarias. pública. A ver, Sí. desde, no sé, hace 20 años que todo HTTPS, digamos, que te van a robar una sesión en el aire, un tipo que nada, no existe. O sea, alguien tendría que montarse un sistema muy loco para hacer como un man in the middle en una... Sí, o sea, con un certificado o sea, falso, todo. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, eso yo creo que también es... o sea, que conforme se hace más compleja el mundo digital y las transacciones comerciales en Internet, creo que los intermediarios financieros pierden mucho en desaprovechar estas oportunidades de educación a las personas sobre cómo Sí. funciona el sistema financiero y cómo funciona la tecnología, ¿no? Y yo creo que además... Hoy, bueno, para quienes han escuchado esta explicación y están preocupados por sus tarjetas de crédito, lo que sea, ¿Qué tenemos que hacer, Miguel? la buena noticia es Consejos de que Miguel. cada vez más existen, o sea, las tarjetas de crédito, como yo las he descrito, se inventaron, creo que, no sé, ese sistema se inventó en los 80s, ¿no? Casi 90s, y hoy las cosas han mejorado muchísimo, ¿no? Si ustedes usan algo equivalente a Apple Pay o Google Pay en sus Ujú. celulares, por ejemplo, eso es algo que lo que hace básicamente su celular es establece una conexión con el terminal de pago y le da un número de tarjeta de crédito y una fecha de vencimiento y todo, que son exclusivos para para esa transacción en concreto, ¿no? Con lo cual, si en el futuro alguien hackea ese lugar de sándwiches donde tú pagaste o esa panadería, esos datos no van a servir de nada, ¿no? Tus datos nunca salen de tu teléfono, se establece una conexión específica y temporal. Lo mismo, no sé si ustedes tienen la oportunidad si van a comprar en un negocio o en un comercio que no confían mucho o que es muy nuevo, etcétera, si tienen la oportunidad de usar una pasarela de pagos como Mercado Pago o como PayPal. Ujú. En Perú hay varias, Kulki, etcétera. Normalmente ya casi nadie monta páginas web en donde en el momento de pago te piden tus datos de tarjeta de crédito tal cual. Claro. Lo que hacen es que ese momento de pago está tercerizado por un A una servicio plataforma externo, como ¿no? Mercado Pago en Argentina. Todos usan Como eso. Mercado Ya. Pago en Argentina, que lo que hace es, claro, Mercado Pago sí te pide tus datos de tarjeta de crédito. Y quizás tú no te das cuenta porque a veces ni siquiera has salido de la página web, pero estás usando un tercero, que ese tercero invierte mucho tiempo, dinero y esfuerzo en asegurarse que esos datos estén seguros, ¿no? Ujú. Pero claro, es innegable. Esto, yo creo que como digo, conforme sigamos usando la tarjeta de crédito como medio de pago tal cual, así con los numeritos, y eso es lo que se necesita para autorizar una transacción, nos va a pasar de vez en cuando, sobre todo Sí. mientras más usamos las tarjetas. Es importante estar atento a los cargos Y aquí y pasa conocer también. además que Sí. tenemos el derecho de reclamar y no es necesario contratar ningún seguro ni nada para que el banco Total y absolutamente, sí. Para quienes estén en Argentina, agrego otro consejo. No sé si pasa lo mismo en otros países, pero en Argentina, por disposiciones legislativas de protección de datos personales, uno tiene derecho a pedir un informe crediticio de uno mismo a una empresa de informes crediticios de manera gratuita una vez al año. Eso es una cosa que es una muy buena práctica Sí, para hacer, así en Perú como uno también. va al médico cada cierto tiempo o al odontólogo cada cierto tiempo. Bueno, hay que ir al Veraz o al Equifax o a la empresa Ujú. que sea y pedir un informe de uno mismo por las dudas. Para Sí, y chequear, ¿no? muchas de estas empresas incluso lo que hacen es, tú te puedes suscribir y de vez en cuando te llega como alertas si es que ha Ujú. cambiado tu reporte de crédito, ¿no? Claro. En Perú ese tipo de empresas se llaman centrales de riesgo, ¿no? Que se usan Ujú. en todo el mundo realmente. Sí. Y te llega tu reporte de crediticio que realmente, para bien o para mal, Ujú. quienes vivimos en el capitalismo, en este lado del capitalismo, esto es súper importante tener un reporte crediticio positivo para tantas Fiable. cosas. Sí. No, y además, bueno, esto muestra el clarísimo impacto que tienen las fugas de datos, ¿no? Las mal Ujú. llamadas fugas de datos, que muchas veces son o negligencias o robos, ¿no? Sí. Pero, por Y ejemplo, me en metí, Argentina se robaron la base de datos TISEN completa del Registro Nacional de las Personas, con todos los documentos de identidad.
Y esos datos se pueden utilizar fácilmente para hacer toda clase de estafas, créditos a sola firma, ¿viste? En lugares que se venden electrodomésticos o cosas así. En fin, hay mil maneras de robar, así que atentis todos. Sí, me metí a Twitter a ver si a alguien más le estaba pasando eso y no vi mucha gente, pero sí algunas personas en Colombia, en Ecuador, me parece también, que reportaban que habían tenido problemas similares con Rappi y lo que era mucho peor en algunos casos lo que su banco les estaba diciendo era que vayan y se quejen con Rappi. Entonces te También. imaginas el caos que debe ser tratar de hacer una reclamación con Rappi por 28 consumos a la 1 de la mañana que además ni siquiera salían en mi cuenta. O sea, bueno fuera que yo tuviera una buena historia que contarte que alguien compró una bolsa de hielo en una estación de servicio a la 1 de la mañana en Perú, pero no, o sea, eran cargos fantasmas que no habían sido asociados a mi cuenta de Rappi realmente, simplemente Rappi aparecía como merchant, como el Claro. vendedor. Sí, 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 suele pasar también cuando te roban el plástico, en fin, varias cosas. Ujú. Así es que, amiguitos, amiguitas, van a tener cuidado con eso. Gracias por el Migue consejo Gracias. de tener cuidado La con internet la... descansa segura, una noche más. Claro, gracias a tu esfuerzo. Pasamos rápidamente al segundo tema que tenemos para comentarles hoy, que es este pequeño escandalete que sucedió en Estados Unidos en el Comité de Energía y Comercio, me parece que es, si mal no recuerdo, del Congreso de Estados Unidos, que es el comité que suele hacer estas audiencias públicas en donde van los jefes de las grandes empresas tecnológicas y son vilipendiados, insultados o cuestionados de todas las formas posibles. Y lo más gracioso, no por lo que, muchas veces, no por lo que correspondería vilipendiarlos, sino por toda clase de tonterías imaginarias que les adscriben los legisladores con su pésimo conocimiento de cómo funcionan las tecnologías, ¿no? Entonces, me animo a decir, habiendo recordado el caso de Zuckerberg y eso, que 7 de cada 10 preguntas que les hacen son tonterías desinformadas y las otras 3 son, bueno, preguntas importantes por las que corresponde que les den con un caño, ¿eh? Ojo, no estamos defendiendo acá a los tech bros. Al contrario, creemos que hay que hacerlos, hay que disciplinarlos muy duramente, pero hay que hacerlo de la manera que corresponde, porque si no, siempre ganan ellos. Se le van a encontrar la vuelta. Esto lo decimos porque el amigo Shou Tzi Cheu, creo que así se pronunciaría, Shou Ujú. Tzi Cheu. Perfecto, tu cantonés es increíble, Javier. Uno Esto más de igual tus talentos. debe estar en mandarín, me imagino. Pero este muchacho que en realidad es singapurense, es el CEO de TikTok. ¿Mm? Así que ha ido ahí a empresa que, como sabemos, es una empresa china, ¿sí? Que está ligada a otra que se llama ByteDance, que es la empresa matriz que está en China, que es la que maneja, bueno, la aplicación TikTok. Y Ujú. bueno, Miguel, comentanos, ¿para qué lo llaman al muchacho? De hecho, acá lo tenemos, lo ves Sí, sí, sí. ahí vamos a ver una foto del amigo Shou Tzi Chou, medio preocupado, que lo vemos como con carita de, ¿qué me vas a preguntar, Miguel? Así que, Miguel, ¿qué le Bueno, preguntaron en al amigo? general el Congreso de Estados Unidos está muy preocupado por la, el riesgo que significa que una aplicación tan importante como TikTok sea de nacionalidad china y por ende esté sujeta a la jurisdicción de las leyes chinas, que entre otras cosas, por ley tú no puedes operar una empresa en China si no cumples con las leyes de China y la ley de ciberseguridad china que se impuso hace un par de años impone obligaciones de colaboración bien activas por parte de las plataformas tecnológicas con el gobierno chino, ¿no? Con lo cual el gobierno chino, el Partido Comunista Chino puede pedirle información a sus empresas y sus empresas tienen que entregarle esta información sin que haya mucho como supervisión o equilibrio, ¿no? Entonces esto Ujú. para el Congreso, esto es algo peligroso, entonces ellos están evaluando la posibilidad de poder imponer una prohibición de la aplicación en territorio estadounidense, ¿no? Con esta pretendida preocupación por la seguridad de los datos y sobre todo teniendo en cuenta que es una aplicación que usan muchos menores de edad y etcétera, ¿no? Es raro porque es muy difícil que en el Congreso de Estados Unidos se pongan de acuerdo en algo, pero esto ha sido una iniciativa bipartidaria. Y tanto congresistas de izquierda como de derecha han estado, les han hecho preguntas muy agresivas a nuestro amigo de TikTok. Y además yo creo que el CEO de TikTok ha fallado también TikTok tiene
muchas cosas a su favor en términos de lo que significa para la cultura, etcétera, en Estados Unidos, pero ha fallado en hacer el caso a favor de TikTok, ¿no? Y parece, a mí me da la impresión de escuchar a los especialistas luego de esto, es que la suerte estaba echada para TikTok y que se iba a venir el bloqueo, salvo que ellos terminen desinvirtiendo, o sea, terminen vendiendo la operación estadounidense o la operación occidental a un tercero no vinculado, ¿no? En todo momento el CEO de TikTok les aseguraba que los datos de los estadounidenses Ujú. existían prácticamente en una isla de servidores específica que nunca nadie había entrado, etcétera, pero lo cierto es que incluso si es que el gobierno chino les hubiese pedido la información, él no Ujú. podría revelarla, con lo cual nadie le creía. Claro, y de hecho esto se enmarca dentro de la... esto tiene, bueno, un antecedente que es durante el gobierno de Trump. Se hablaba mucho de esta idea de que China nos vigila, nos manipula a nuestras juventudes. Ese es otro de los argumentos que se utilizó, ¿sí? O sea, Está básicamente que volviendo se chupan comunistas a los jóvenes. a los jóvenes y que chupan datos de norteamericanos, ¿no? Entonces, la preocupación por los datos y los consiguientes riesgos de espionaje, por un lado, y por el otro, bueno, los efectos en la salud y todo eso, ¿no? Y me acuerdo que en aquel momento hubo una sentencia de un tribunal, yo no me acuerdo, creo que era uno de tribunales de circuito, esos que son como Ujú. de instancia intermedia, que congeló esta posible executive order o decreto, Orden digamos, ejecutiva del presidente. del presidente que iba justamente a bloquear TikTok. Y la respuesta de la empresa a esto era la posibilidad de vender la operación, como bien dice Miguel, a Oracle, se decía en su momento, eh, eh, para, bueno, librarse de eso. Y si no, también otra cosa que ahora se le llama el Project Texas, lo van a ver cuando lean en las noticias, que es esta idea de mover todos los datos de norteamericanos a suelo norteamericano en servidores de Oracle, ¿verdad? Justamente por esta idea de la jurisdicción territorial, ¿no? Entonces, para decir, bueno, si está dentro del territorio estadounidense, les aplican las protecciones de las leyes estadounidenses. Una cosa que es una solución bastante pavota, en el sentido de que si se supone que es interoperable con el resto de la plataforma misma, con usuarios de todo el mundo, es más o menos trivial extraer datos de... ¿Cómo vigilas eso? Salvo que hagas una vigilancia en tiempo real de qué información va y qué información vuelve. Bueno, en fin, es bastante complejo el tema, no es tan fácil como decir, ah, bueno, tiene sede en cada país. De hecho, estas ideas de tener una sede de una plataforma internacional en el propio país sirven más a los fines, si se quiere, de extorsión física, ¿no? De poder llevar preso a un tipo, como hicieron los brasileros con Ujú. gente de Facebook hace varios años. Entonces, de hecho, hay expertos como Daphne Keller que le llaman hostage laws o leyes de rehenes a este tipo de disposiciones, porque a nivel ciberseguridad, quizás estoy diciendo una burrada, pero por lo poco que entiendo, no hay tanta diferencia en algunos aspectos de control de flujo de datos. Sí, de donde están asentados, ¿no? Y donde vos podés ir y acceder a servidores directamente. Para ciertos tipos de vigilancia, me imagino que el acceso directo al servidor físico debe ser la clave, ¿no? Pero en general, así, de un espionaje específico a un oficial de gobierno, a un militar, a alguien así, me imagino que está al alcance de todas maneras. Y además, está al alcance de tecnologías mucho más eficientes, como el spyware, que ha florecido, al menos públicamente, su uso en los últimos años. Son herramientas mucho más potentes para espiar a personajes específicos que este pánico de las redes sociales. Y finalmente, última cosa que voy a decir, es que me parece interesante cómo les preocupa a los legisladores estadounidenses la misma cosa que se sospecha que hace o que podría hacer muy fácilmente una plataforma norteamericana en el resto del mundo, ¿no? Ujú. Ese nivel de vigilancia, digamos, de preferencias generales, electorales, de gustos, No, no, esa vigilancia masiva la puede hacer y la hace, de hecho, en plataformas norteamericanas como parte de su modelo de negocios. Poco ha cambiado y en los últimos lugares en donde un poco la arreglan es en Europa porque están muy presionados por la legislación y la protección de datos, justamente que es algo que los estadounidenses no tienen. Recordamos, Estados Unidos no tiene ley nacional de protección de datos, tiene algunas leyes estatales o provinciales, si se quiere, y hay algunas leyes nacionales, creo que hay una sola o dos, que son más bien, no, hay un poco más, pero que son sectoriales, son por ejemplo para menores, para datos de salud, para datos financieros, ¿no? Tienen como, Ujú. pero no hay un esquema de protección integral en esto, así que me Sí. parece bastante una pelotudez, ¿no? Lo que hace esta gente.
Y eso le decía el CEO de TikTok, le decía el subtexto, o sea, lo que decía en una de sus respuestas no es muy distinto de lo que hace Facebook o Google, ¿no? Lo cierto es que, bueno, la farsa de esto es tan grande porque yo creo que en esta reunión estos legisladores expresaban esta preocupación por los datos, que es genuina, o sea, que es una preocupación genuina en mucha gente. En ellos me parecía un poco más falsa, porque o sea, yo creo que hay un componente de mercado o geopolítico muy, muy importante en esto, ¿no? TikTok es la amenaza más grande al modelo de negocio de Facebook, de Google, etcétera, ¿no? Estaban mirando que las ventas por publicidad de TikTok habían pasado de unos 600 millones a una proyección este año era de 2.7 mil millones de dólares, ¿no? Cosas así. Mm. Habían multiplicado por 8, por 10 en los últimos 2 años. Y todo ese dinero en publicidad, toda esa atención está comiéndose la tajada de Facebook, de Google, etcétera. O sea, no es Ujú. casualidad que Facebook esté intentando meterse por todo lado con los Reels, porque ellos han identificado a TikTok como el principal, como disruptor en su negocio, ¿no? De Ujú. hecho, TikTok ha lanzado hace un par de meses su aplicación de compras, no me acuerdo cómo se llama, pero que es como un Instagram, pero donde todo lo que ves lo puedes comprar Ujú. esto, que lo están posicionando como la competencia al formato fotos de Instagram. Ujú. Entonces, ellos serían los principales ganadores si es que se termina bloqueando TikTok Claro. en Estados Unidos. Claro, y lo que vos decís pone claramente de manifiesto cuál es el tema acá, cuál es la situación que está, me estoy riendo porque acá está la representante Kat Kamak, que tiene un sticker ahí de los libertarios en la tablet. Bueno, no nos vamos a distraer con eso. Pero, aparte de cada personaje en el Congreso estadounidense que te quiere morir. Y en los nuestros también. Volviendo, me parece que esta es la clave de todo. Es una competencia por el dominio global de cierto tipo de herramientas tecnológicas, como siempre ha sido. Tiene su correlato en la guerra de los semiconductores, ha tenido su correlato en la guerra por otras tecnologías también, la computación en general. Y ahora se expresa en esto, como decías vos, Miguel, el mercado de la publicidad digital y la venta de datos y las redes sociales en general, como las concebimos hoy en día, está dominado por empresas estadounidenses. Entonces, ahora que les tocan la oreja, sí, hay que prohibir, hay que volverse loco. Los datos. Ahora sí los datos son importantes. No me, no me sorprendería que hubiera lobistas de Silicon Valley ayudando a empujar este Sí, discurso en Estados escuchaba una Unidos. buena broma imagínate todos los lobistas de contrato a Facebook en Washington que se han pasado los últimos 2 años diciéndole, por favor, no nos vayas a dividir, no nos vayas a como que a investigar por monopolio, etcétera. Como el último mes recibieron el fax de Menlo Park diciendo, no, 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 ahora por favor pide que el gobierno intervenga en este problema. Y Claro, son como las mismas personas de hecho teniendo el reuniones en los mismos argumento, hoteles. claro, exacto, el argumento de no me dividas era justamente porque iban a quedar en desventaja frente a los gigantes chinos, ¿no? Entonces decían, nosotros somos los campeones de América, digamos, de Estados Team Unidos, USA. perdón. Entonces, por esa razón tienen que quedar, viste, siendo una especie de monopolios que están al servicio del Estado. Entonces vos fíjate cómo las empresas dan toda la vuelta y se juntan con el poder político y bueno, es una Ujú. locura total. Lo que a ¿Qué mí es me lo caso? parece, sí, una cosita más final es que me sorprende mucho cómo Estados Unidos va a llegar al extremo de hacer una cosa que dentro de su tradición liberal, Ujú. democrática, qué sé yo, de antes, era inconcebible, que es esta idea Sí, de prohibir un medio de comunicación. En Estados sí. Unidos, lugar donde la primera enmienda es básicamente, no sé, más importante que Dios. Entonces, una cosa total, recordamos, la primera enmienda es la garantía constitucional de la libertad de expresión en el esquema constitucional estadounidense. Entonces, llegado a esto, viste, a la posibilidad hasta de prohibir una aplicación, y de hecho hay una, una de los proyectos de ley que se barajan para este fin, me acuerdo, creo que se llama la Restrict Act o algo así, tiene hasta penas de hasta 20 años de prisión por usar VPNs. Eh, locura, ¿no? Entonces van a terminar haciendo algo quizá más fuerte de lo que hace China, su archienemigo, ¿no? Sí, y lo peor es que da la impresión de que podría pasar, ¿no? O sea, sería un antes y un después. Recordemos además que TikTok está bloqueado en algunos lugares ya, ¿no? Famosamente en la India está bloqueado. Ujú. Y lo otro es que Estados Unidos tiene poco que perder en esto. Ujú. Salvo, digamos, imagen.
no hay como que una gran empresa, no hay muchas grandes empresas de Estados Unidos en China que China pueda en correspondencia bloquear, ¿no? O sea, Ujú. no vamos a bloquear Google, no vamos a bloquear Facebook porque ya están bloqueados. De repente Apple, Tesla pueden ser empresas que tienen algún interés ahí, pero eso es lo otro, ¿no? Que Estados Unidos tiene todo por ganar en decidir bloquear TikTok y muy poco que perder. Sus intereses comerciales no son tan grandes, ¿no? ¿No pensás que el cruzar el Rubicón este de llegar a bloquear un medio de comunicación no va a terminar afectando la confiabilidad o la seguridad jurídica para la innovación tecnológica o algo así de Estados Unidos? Abriendo la Es puerta para que, otros espacios. es que yo creo que, o sea, los gringos son tan raros. Para ellos sería un caso completamente distinto si TikTok fuera de Estados Unidos. O sea, de hecho, claro, el solo hecho de que el área del Congreso, la comisión del Congreso que lo está investigando o Mm, que está llevando a cabo estas audiencias sean una comisión dedicada a la importación y a la exportación, ¿no? O sea, ujú. creo que el análisis y como que todo el marco legal sería completamente distinto si no hubiese el problema del domicilio extranjero, ¿no? Entonces, yo creo que quienes defienden el bloqueo están muy seguros pensando de que eso no siente un precedente Ujú. a nivel doméstico, ¿no? Negativo. A mí Pero, me parece que sí, por dos causas. La primera, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Estar dispuestos a ir hacia una medida técnica de bloqueo de aplicaciones enteras. Eso me parece a mí que es ujú, un límite que una vez que lo cruzaste ya es muy difícil de determinar cuándo dejas de bloquear o qué cosa ya no es un bloqueo, ¿no? Descubrís un arma muy potente y muy sexy, muy fácil y muy demagógica para utilizar. ujú, Y en segundo lugar, esto también te muestra la clarísima protección política y el doble estándar con las propias empresas de Silicon Valley. Entonces, ¿quién va a querer ir está bien, está el dinero, que es lo más importante, ¿no? Pero dejando eso de lado, ¿no? ¿Qué incentivo tenés vos para ir a competir a un lugar en donde los ganadores ya están enquilosados, enquistados con el ujú. orden político, Sí, ¿no? sí, sí. Pero mucha gente dice que a última hora TikTok va a terminar vendiendo esto. Pero sí, al parecer, eso yo creo que es una historia de cuidado para Mm. competidores extranjeros, ¿no? Así que nuestra Esto. aplicación de pagos, Miguel, que se va a llamar, no sé, Media Luna App, no vamos a poder ponerla en el Silicon Valley. Tenemos que ir a un Silicon Valley de los que se están haciendo en Latinoamérica. En Uruguay dicen que van a hacer un Silicon Valley latinoamericano, así que ahí habrá que Sí, ir. a las justas hay sitio para que pongan cosas en Uruguay y van a poner un Silicon Valley, imagínate, ¿eh? Van a Claro. tener que cerrar un par de puestos de chivito para. Ah, che, no, que los amigos uruguayos tienen un gran paisito, como se Sí, sabe sí, sí, pero decir. es que es geográficamente pequeño, pues te digo, ya no les entran más cosas, ya tienen como, De tienen ya hecho, demasiadas cosas buenas. de hecho, el amigo Galperín vive en Uruguay, ¿eh? Ajá. Se fue porque no le Mm, gusta la presión impositiva mm, argentina, que coincido que es medio extrema, pero él es de los que las pueden pagar, digamos, ¿no? Y ujú. usando ese argumento se fue a Uruguay. Es Uruguay el Andorra de los argentinos. Eso decían, de hecho, Uruguay creo que tuvo toda una política, habría que preguntarle a algunos compañeros uruguayos, pero tuvo una política un tiempo de tratar de limpiar una imagen que tenía como de paraíso fiscal en algún punto. Ujú, Costa Rica también, son países que sí. después de ciertos años empezaron a tomar ciertas decisiones, a hacer cosas. Pero long story short, Uruguay fue durante mucho tiempo el lavadero de guita de Argentina, ni hablar, ¿eh? Uno de los lugares, estoy hablando hace mucho tiempo, ¿no? Antes de que se Ujú. reformaran las entidades bancarias y todo eso. Pero bueno, Javi, ya estaremos pronto escuchando qué pasó con TikTok. Yo personalmente sigo sin usar, nunca me había instalado TikTok o lo he ¿No? usado en el Ah, teléfono de otras cierto. personas, Ujú. pero nunca, ¿Tenés miedo que los tampoco. chinos roben tus datos? No, ¿sabes qué? Eso es algo para otro episodio, pero me tengo, mm, cada vez tengo menos confianza en mi autodisciplina. Y se ve como que la aplicación Ah, está muy bien hecha. Y se ve que esta parte que recomienda y recomienda y recomienda, se ve que yo podría pasar ahí horas. sí, es Entonces, medio... A mí no me gusta decir ujú, que una tecnología es adictiva como si fuese adictiva la heroína, porque ujú, hay órdenes de magnitud de diferencia para usar el mismo término. Pero como adicción comportamental, por así decir, es muy atractiva. Sí, sí, te entretiene mucho y si medio que sí. no tenés disciplina
y no tenés muchas otras cosas que hacer, podés estar todo el día en TikTok. Sí. Sí, entonces, bueno, por eso nunca le quería bajar y porque tampoco, o sea, no es como quisiera pasar mi tiempo libre. Entonces, pero bueno, respeto mucho a la gente que lo usa. Me daría mucha pena si lo cierran por la gente que ha subido todos estos memes y cosas. De hecho, Sí. accidentalmente consumo TikTok porque alguien pone un video en TikTok en Twitter o Reposteo, cosas claro. así. Sí. De hecho, bueno, tengo muchas observaciones sobre cómo funciona TikTok. De pronto, la próxima solo para fines científicos lo voy a descargar a ver qué pasa. Podemos hacer un Pero bueno, testing. además, La experiencia de... ¿viste esos videos de YouTube tipo sí, sí, sí. hice tal, Y tal sale mal. entrenamiento durante X días? Usé TikTok durante 30 días y te cuento mi experiencia. Y he escuchado un podcast hace tiempo que todas las semanas se ponían un reto, ¿no? Ujú. Se llama Dubai Friday, ¿no? Entonces, como todas las semanas, Ah, por sí, sí. ejemplo, Gran podcast. consumamos solamente vegano o todas las semanas salgamos a correr a las 5 de la mañana, cosas así, y reportaban lo que les pasaba. No sé si usar TikTok, quisiera hacerlo en otro teléfono, eso sí, bueno, ahora que han visto en muchos países los gobiernos le han prohibido a sus empleados que usen TikTok en Claro, los por miedo dispositivos a... que Sí. les dan que les dan en el trabajo, ¿no? Eso es algo que en Canadá, en Estados Unidos se está haciendo en varios lados. Así que Como bueno, yo en, creo que es bueno, Unión una Europea. escalada. También Unión Sí. Europea. Pero, por ejemplo, han habido casos de espionaje con spyware muy avanzado a miembros del Ujú, Parlamento Europeo. Entonces, fíjate que ahí a eso no les preocupa tanto. Y están ujú. preocupados por una aplicación para ver bailecitos. Me parece una estupidez total. Pero bueno, los dobles estándares son parte también del juego político porque siempre hay algo detrás. Acá, como habíamos dicho, hay una batalla económica y de dominio tecnológico detrás de estos argumentos falaces que vamos a escuchar estos días. Pero bueno, Javi, eso era lo que quería hablar contigo. Muy bien, Me ha gustado mucho. hemos- So, tengo muy poco rato para llegar a tiempo al gimnasio. Otro día te cuento de que me cobran una multa si es que llego tarde al gimnasio. ¡Wow! Bueno, entonces queda para la siguiente emisión. No solamente usé TikTok 30 días y te cuento cómo es, sino que fui al gimnasio a tiempo 30 días y te Sí. cuento cómo Y es. mi gimnasio tiene además un componente de Internet de las cosas. Es bien interesante. Te puedo hablar ¿Es de el eso. gimnasio hiperconectado? ¿Vigilado? Es, es un poquito sí. Sí. Dios. Hay que ir a hacerles un problema, ¿eh? Hay que hacerles un reclamo. Ujú. No saben con quién se han metido. No saben con quién. Bueno, Miguel, muchas gracias por tu compañía. Gracias a todos quienes nos escuchan. Contanos cómo hace la gente para seguir escuchando Control de Cambios. Y con eso ya los dejamos. La próxima emisión hacemos las recomendaciones culturales y los Genial. pedacitos que faltan. Esto. Pueden entrar a controldecambios.com, Ujú. pueden buscarnos con Control de Cambios en YouTube también, donde pueden ver el video. Ahora estamos grabando en video, además de audio, o nos buscan en cualquier aplicación donde se pueda escuchar podcast. Busquen en Control de Cambios Podcast o solo Control de Cambios y seguro que van a encontrar nuestros últimos episodios y enlaces a las cosas de las que hemos hablado y también a cómo seguir y estar al tanto de las cosas que hacemos nosotros individualmente. Y les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias, Javi. Muchas Cuídate gracias, mucho. Miguel. Nos veremos entonces en el Chao, próximo chao. episodio. Adiós.